Averiguar de dónde venimos es una necesidad. Si se nos olvida cuál es nuestra familia, de dónde venimos, nuestra identidad, estamos perdidos en el mundo. La arqueóloga mexicana Andrea Garza lo sabe muy bien y es por eso que hoy busca respuestas en Israel. En México somos un mix cultural. Sí está lo prehispánico, pero también está lo europeo. Y lo europeo tiene otro mix cultural que viene de acá, de esta tierra. En ese sentido, Israel no es diferente de otras naciones, pues la migración y el intercambio cultural son una constante en la historia de la humanidad. Sí, tenemos muchas cosas en común con Israel y el pueblo judío. Suscríbete a Fuente Latina, que en nuestro canal te lo contaremos todo. Aquí en Israel, ese intercambio entre culturas se dio en gran medida a través de las diásporas, como se les llama a los diferentes momentos en que los judíos fueron expulsados masivamente de sus tierras, pero también cada vez que un imperio los sometió y conquistó su territorio. Donde excavas, vas a encontrar un elemento judío, pero también vas a encontrar elementos otomanos y también vas a encontrar elementos romanos. Y aunque esto enriqueció la cultura de la región, también puso en riesgo la identidad judía. Los que llegaron a invadir Roma, tenemos Babilonia, los asirios, ellos trataban de cambiarle el nombre al lugar para romper el vínculo de los judíos con su tierra y para que ellos se olvidaran. Y ellos, aún estando en Roma, aún estando en Babilonia, no olvidaron de dónde venían. El trabajo de arqueólogos como Andrea es reensamblar los fragmentos de historia, tradiciones y vínculos que nos dan identidad a los seres humanos. Y esa labor no es algo menor. Nuestra identidad se puede ver fracturada al no saber quiénes somos exactamente. Nuestro origen e historia construye nuestra identidad. Lo mismo si somos de México, si somos de Israel o de cualquier parte del planeta. Somos una mezcla de Europa y una mezcla del México prehispánico. Vas pasando por las diferentes fases del México colonial hasta llegar al prehispánico, entender cómo se juntaron y no separarlos. De hecho, México no sería México si no existiera esta unión entre dos grandes culturas. Teniendo una visión amplia a todo lo que te rodea, puedes integrar los diferentes pedazos de historia y poder construir algo sano en el que dices, sí, tenemos evidencia del judaísmo desde los 3.000, 4.000 antes de Cristo, pero también tenemos los romanos y también vivió este otro grupo y también vivió este otro. ¿Y por qué eso es importante? El humano, sin tener una identidad sana, porque también tiene que haber un balance, es muy manipulable. Claro que la arqueología tiene una agenda, dependiendo del investigador. Puede ser una agenda religiosa, puede ser una agenda política, puede ser una agenda económica, comercial. Siempre hay agendas y esto es en arqueología y en cualquier profesión. Pero para Andrea, lo que puede hacer la diferencia es la aceptación del intercambio cultural como enriquecimiento de la sociedad y de las identidades. Hay más cosas que nos unen que de las que nos dividen. Y eso es lo que una agenda arqueológica más inclusiva podría ayudar. ¿Y tú? ¿Realmente conoces tus raíces? Te leemos. Somos Fuente Latina.